Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando la noche de hoy. Mi nombre es Marta Franco, soy la directora ejecutiva de la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia, Socupac. Muchos de ustedes nos acompañaron ya en el primer webinario que tuvimos hace algunos días con el doctor Alexander Arita, con el psicólogo Alexander Arita, con quien tuvimos una charla de pediatría súper interesante. Hoy tenemos un gran invitado, que es el doctor Fernando Elordoy de Uruguay. Y próximamente vendrá nuestro último webinario de este ciclo, que es con Adriana Templos de México. Recuerden todos que estos invitados son parte de la nueva junta directiva de la LCP, los cuales estamos dando a conocer pues a nivel de Latinoamérica para que ustedes los tengan como unos referentes pues en sus países sobre los diferentes temas que ellos abordan. En la noche de hoy nos acompaña nuestra vicepresidente, la doctora María Mercedes Fajardo, quien hará la presentación del doctor Fernando. Doctora María Mercedes, buenas noches. Buenas noches, Martica, y buenas noches a todos. Qué bueno tener un Bueno, grupo tan selecto hoy para escuchar a nuestro invitado. qué Bueno, bien, entonces, listo. Les damos la eh, bienvenida y siga. gracias, Marta. Bueno, como lo decía nuestra directora ejecutiva, nuestro invitado la noche de hoy es el doctor Fernando Elordoy Arregui. Es médico uruguayo de una destacada trayectoria en la región. Él es médico internista y magíster en cuidados paliativos de la Universidad Rey Juan Carlos David de Madrid. Actualmente se desempeña como presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos y, como lo dijo Marta, integra a la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, ALCP. Además, colabora activamente como asesor técnico de la OPS y de la OMS y hoy nos acompaña en este ciclo de educación continua con una conferencia titulada Pacientes que nos ponen a prueba, análisis de un caso clínico complejo. Entonces, doctor Fernando Lordoy, bienvenido y el auditorio es suyo. Muchas gracias, María Mercedes. Muchas gracias, Marta. Gracias a Socupac a la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos por la invitación. Para mí realmente es un honor poder participar e intercambiar con ustedes. La idea de esta charla es que no sea algo monótono y aburrido, sino que podamos intercambiar o compartir experiencias y lo que ustedes necesiten, estoy a disposición. La charla de hoy, como decía muy bien, era situación o pacientes complejos. Y yo le hice un pequeño cambio no sé si pueden ver bien la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. Perfecto, sí, Le señor. hice un pequeño cambio gracias, porque me interesaba reflexionar algunas cosas en base a algunos casos clínicos o algunas situaciones clínicas y que con el correr de la charla vamos a ir entendiendo a qué concepto me refiero. Porque realmente en nuestra quehacer diario en cuidados paliativos tenemos situaciones que nos ponen a prueba. Y a veces el paciente en sí mismo no es el directamente factor preponderante en nuestra crisis a la hora de tener algo complejo en cuidados paliativos. Entonces, yo el primer concepto que les quería transmitir es que no pensemos a las situaciones complejas en cuidados paliativos solamente desde el paciente, porque además no solamente es el paciente, es la familia o la situación clínica actual, sino pensemos la complejidad también por parte del equipo asistencial. También la complejidad puede ser personal, porque puede volverse compleja por nuestra propia situación emocional, nuestra experiencia propia vivida, entre otras cosas. Entonces, yo siempre hago una pregunta al auditorio en distintas conferencias, no es para contestarla, es una pregunta para la que reflexionemos, es ¿por qué estamos aquí? ¿No? ¿Por qué estamos en una charla de cuidados paliativos? ¿Por qué estamos en cuidados paliativos? ¿Por qué hicimos cuidados paliativos? ¿Por qué hacemos cuidados paliativos? ¿Y por qué vengo a una charla de un tal Fernando Lordoy de Uruguay a hablar de situaciones complejas? ¿Qué me trajo hasta acá?
nos trajo lo que somos y es lo que hace la diferencia asistencial. Eso quiero que quedemos pensando en eso, porque eso también le va a dar complejidad a la hora de una situación clínica compleja. Entonces, si tenemos que definir, podemos decir que una situación compleja en cuidados paliativos es la que confluyen muchos factores que dificultan todo lo que nosotros hemos aprendido en cuidados paliativos, que es el abordaje integral en su etapa avanzada, terminal o final de la enfermedad. Recuerde que el término terminal no nos gusta mucho, pero bueno, lo seguimos aplicando. Y esto es importante porque las situaciones en general, van más allá de los síntomas físicos. Entonces yo les quiero dejar el primer mensaje de la noche, que es que un caso complejo es complejo para todos. Para el más encumbrado paliativista, el que tiene mayor nivel de conocimiento o para el que recién comienza. Habrán herramientas que tendremos que ir teniendo para ir avanzando en cómo poder hacer que esa situación compleja sea lo más armoniosa posible. Pero este concepto es importante. Si es complejo para uno que recién empieza, es complejo para alguien que tiene mucha experiencia. Las situaciones clínicas son complejas para todos. Pueden ser complejas por la dimensión biológica, digamos, ¿no? Ustedes recuerden que todos nosotros en cuidados paliativos siempre hablamos de las dimensiones, sabiendo siempre que en realidad las dimensiones son para estudiar o para aprender, pero en realidad es un ser único. Pueden ser situaciones complejas por síntomas refractarios, por síntomas de difícil control, dolor neuropático severo, disnea, delirium, todo eso que ustedes conocen muy bien. A la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en la necesidad de una sedación paliativa, porque haya muchas comorbilidades. Pueden ser complejos por los aspectos emocionales, psicológicos y también espirituales del paciente y de la familia y nuestros. El sufrimiento existencial, la ansiedad, los duelos anticipados, el malestar espiritual, que a veces no tenemos las herramientas como para detectarlo. Un gran problema que cada vez tenemos más presente, por suerte, que son la complejidad en la dimensión ética, los dilemas sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico, adecuar tratamientos, sobre todo, a modo de ejemplo, con el avance enorme que tienen los tratamientos de última generación a nivel de la oncología, que nos ponen a reflexionar. Hablar de voluntades anticipadas, a mí me gusta hablar mucho de esto de las voluntades anticipadas porque en Latinoamérica tenemos una realidad tan heterogénea y tenemos confusiones de términos que son complejos también. Una cosa es la voluntad anticipada, otras son directrices anticipadas. Bueno, las legislaciones son complejas en nuestra querida Latinoamérica. Y bueno, y algo que no está, que está muy presente, bueno, en nuestro país, en Uruguay en particular, y en Colombia también, que somos los países de Latinoamérica que más podemos conversar, son el tema de las peticiones de eutanasia, ¿no? Eso es un capítulo aparte, otro capítulo, pero reconozcamos, volviendo al título de la conferencia, reconozcamos que cuando alguien nos pide la eutanasia, a nosotros nos afecta directamente. A nosotros nos complejiza el caso. ¿Estamos de acuerdo? Las dimensiones sociales y organizativas, las sociales familiares, la claudicación familiar, los conflictos en la toma de decisiones. Después vamos a tener dos casos clínicos que se los voy a traer, que son reales, con algunos ajustes para esta presentación, pero para que ustedes esto que les estoy diciendo lo vean en la realidad. Una falta de redes de apoyo. Cada vez vemos más, y esto es importante que lo tengamos presente, la gran pandemia mundial es la soledad. Y eso nos complejiza mucho el tratamiento, la valoración de ese paciente en forma integral. Ni que hablar en nuestra querida Latinoamérica, la vulnerabilidad socioeconómica y la dependencia socioeconómica y el aislamiento, como recién conversábamos. Y también nuestros propios sistemas o subsistemas sanitarios hacen complejo la atención paliativa. ¿Por qué? Porque hay dificultades en la coordinación, falta de recursos especializados, falta de formación. Las transiciones en general son complicadas entre el ámbito hospitalario y domiciliarios o la geografía de los países. Un país como Colombia, por ejemplo, es hermosísimo y tiene una geografía compleja y una diversidad cultural también. Entonces,
Conversando esto para que ustedes tengan una idea general a qué nos referimos cuando hablamos de complejidad, tenemos algunos ejemplos y vamos a comentar dos casos clínicos. Uno es un paciente joven con una enfermedad oncológica avanzada, la familia en negación. Otro es con el control inadecuado de síntomas, conflicto entre la voluntad del paciente y lo que el paciente quiere hacer y los deseos de la familia con respecto al tratamiento, la necesidad de la sedación paliativa, el desacuerdo entre familiares, el equipo y los propios familiares. Entonces, para pensar globalmente, uno debe decir, bueno, yo tengo una situación compleja, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para... lo que quieran preguntar me interrumpen y con mucho gusto, ¿eh? No sé, María Mercedes, ¿eso lo maneja María Sí, Mercedes? no, sí, tranquilo, yo estoy viendo el chat, Fernando, que si puedes hablar un poquito más alto, por favor. Ah, perfecto, perfecto. Estoy sin el micrófono, así que disculpe. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Se escucha mejor? Disculpen, disculpen. Y si hablo muy rápido también, porque la parte sur de América habla muy rápido. Uno tiene que empezar a hablar o a entender situaciones complejas y el abordaje interdisciplinario debe ser la única, no una opción, es la única forma de poder acercarnos a una situación compleja y tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque vuelvo al inicio, es complejo para todos. Pensar que uno puede únicamente, con el rol, mi caso, de médico, solucionar una situación compleja, me equivoqué. Y además, muchas veces, y eso ocurre mucho en domicilio, que vamos a hablar de los dos casos que vamos a hablar son de domicilio, a veces yo no tengo suficiente apoyo por equipos de soportes especializados en este tipo de situaciones. Y como decimos acá en Uruguay, me la tengo que arreglar solito. ¿Y cómo hago? No sé para dónde ir, no sé para dónde escapar. Y aún así, sigue siendo complejo. Porque es complejo el final de la vida, porque es complejo la enfermedad, porque es complejo pensarnos en la muerte. Y recuerden que los cuidados paliativos hablamos de la vida y no de la muerte, pero es complejo. Si una persona nos diagnostica una enfermedad, cambia nuestra visión. Imagínense todo lo que viene después. Entonces ahí les dejo, que después le dejo la presentación, les decía a María Mercedes y a Marta, que se las dejo a su disposición para lo que tengan, porque voy a pasar, que les voy a mostrar, pero hay herramientas que nos ayudan a valorar el nivel de complejidad. Estas herramientas son muy buenas, ¿eh? Pero no se olviden una cosa muy importante. Las herramientas son herramientas, no son la verdad revelada. ¿En qué sentido quiero decir esto? Quiero decir que las herramientas nos ayudan a poder encauzar lo que nosotros queremos solucionar. Pero a veces no, muchas veces necesitamos de nuestra propia impronta para trabajar, siempre en equipo interdisciplinario y entendiendo que las situaciones son complejas, complejas para todos. Aquí se las dejo, no las voy a leer, no les voy a aburrir con esto, se las dejo, insisto, para que tengan idea de qué estamos hablando cuando hablamos de la herramienta ICDPAL y XCOM, para que tengan idea simplemente de decir, bueno, ¿dónde estoy frente a esta situación? ¿Qué guía o qué herramienta me ayuda a decir, bueno, es mi impresión que esto es complejo o hay algo que me lo valide? Y para eso son las herramientas. ¿Sí? Se los dejo ahí para que les interese. Entonces les voy a contar dos casos clínicos que analizamos juntos. Vamos a analizar juntos. Y después al final, si nos da el tiempo, si no, no hay problema. Son unas 4 o 5 viñetas cortitas, simplemente para pensar y reflexionar juntos qué haríamos nosotros frente a esa situación. El primer caso son pacientes reales, ¿eh? Con algunos ajustes para la presentación, pero son pacientes reales. Paciente joven, con un cáncer gástrico avanzado y una alta complejidad vital que ahora vamos a ver dado por qué. Tiene 28 años, es casado, con 2 hijos pequeños, de 4 y 8 años. Y primer cosa importante, no, segunda, tercera cosa, la edad, casado, bueno, eso es una broma. Los hijos pequeños y el sostén económico. ¿Vieron lo que hablábamos hace un ratito? Uno cuando se enfrenta, imagínense ustedes que le llega este paciente a ustedes a su servicio o a ustedes, y ya ver esto ya a ustedes les da un poco de alerta, ¿no? O los alerta. Bueno, les decíamos que era
un paciente de 28 años con 2 hijos. No tenía un paciente totalmente sano, una persona totalmente sano, joven. Sí tiene un antecedente de un padre fallecido por un cáncer gástrico a los 62 años. Y el primer concepto que nos transmite esta historia clínica que nos relata que hay una mala relación entre la madre del paciente y la esposa del paciente. Vieron lo que yo les iba diciendo, cómo se van agregando cosas acá. Y además son un núcleo familiar pequeño. La madre de este paciente, ¿sí?, enfoca toda su atención en su hijo, que a su vez se lleva mal con la esposa. No sé si me entienden el seguimiento de esta situación. Hace 2 años previo o hace 2 años fue diagnosticado con un cáncer gástrico, y actualmente esa progresión, no le voy a contar cómo progresó, pero actualmente al momento mm, del conocimiento del equipo de cuidados paliativos, el paciente está en un estadio 4 con múltiples metástasis, ¿no? Metástasis peritoneales, hepáticas y un compromiso óseo más tardío. Esto lo paso rápido, no es para leerlos todos, pero para que sepan que el paciente recibió 4 líneas de tratamiento oncológico específico, 4, 3 siguiendo protocolos, y el cuarto fue fuera de protocolo. Nosotros, como decimos en Uruguay, un poco peyorativo, es por decir, le tiro con algo, porque es un paciente joven, no sé si se dice así en Colombia, porque no puedo quedarme con las manos quietas, porque no sé qué hacer, porque como un niño, un joven de 28 años, está tan progresado en su enfermedad. Entonces le hago una cuarta línea del tratamiento, que tampoco pudo continuarse porque realmente su deterioro era tan importante, su deterioro funcional y su mala tolerancia al tratamiento hubo que suspenderlo. La primera valoración del equipo fue en el hospital. Recuerden una cosa importante y quiero reflexionar con ustedes en este punto. En el hospital nosotros tenemos la túnica blanca, nosotros somos locatarios, no sé cómo se dice, pero juego en mi casa, juego cómodo, estoy tranquilo, pero después él se va a ir al paciente, el paciente se va a ir a su domicilio, donde lo va a seguir un equipo que lo va a ir a ver a su lugar. Las situaciones cambian drásticamente, la forma de valorarlo y de pensarlo cambia drásticamente. Entonces, yo voy, lo conozco en el hospital, ¿qué tal? ¿Cómo le va, José? Con gusto, yo del equipo de cuidados paliativos, bla, 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 pero se va a ir para su casa. Cuando nosotros lo conocimos, el paciente no estaba con un buen control sintomático, se hicieron ajustes al tratamiento, se compensó en lo sintomático y se le otorga la alta a domicilio, donde el paciente continúa con eh, el equipo de cuidados paliativos domiciliario y se planea o se plantea al principio o al inicio 2 veces por semana y después se verá la evolución clínica y las necesidades del paciente. La primera fase de de este paciente podemos definirlo como una estabilidad clínica en el contexto de todo lo que venimos conversando. 28 años, 2 hijos pequeños, relaciones conflictivas familiares, principal sostén económico. Sobre todo la hija de 8 años, muy apegada al padre, muy apegada al padre. ¿Sí? Entiende parcialmente la realidad, ahora se los voy a comentar un poco más profundamente. Pero si ustedes se plantean en esta situación, ustedes dicen, como paliativistas que dicen, bueno, yo voy a hacer todo lo posible, pero uno se pone en el lugar de esa persona. ¿Qué va a pasar con esa familia cuando el padre no esté? Al momento, en la fase que nosotros lo conocimos, estaba recibiendo la última línea de tratamiento de la quimioterapia. Después pasa lo que es el deterioro progresivo inicial, empieza a agregar síntomas, empieza a caer su performance status, empieza a aumentar su nivel de dependencia, empieza a aumentar el dolor, empiezan a aparecer síntomas como las náuseas, empiezas a sentir astenia y empieza a haber alteraciones en el sueño y una ansiedad creciente. Todo esto relacionado a los niveles de complejidad que hablábamos al principio, ¿no? Lo llevamos a la esfera física, lo llevamos a la esfera emocional, lo llevamos a la esfera psicológica, a la esfera social, a la esfera del rol de padre que tenía este paciente. Se rotan los opioides, se hace el tratamiento antiemético, se estabiliza. Progresa a la tercera fase, hay una respuesta inicial con la rotación, con el ajuste de la medicación, mejora el tratamiento con antieméticos,
¿sí? Tuvo algunos episodios pseudo-oclusivos que, vamos a decirlo, de forma fueron superados, pero volvían, ¿sí? Y empiezan a agregar nuevas complicaciones, empieza a haber un deterioro marcado del paciente, empieza a haber un mayor nivel de dependencia, pero el paciente todavía con nivel de conciencia de su situación francamente marcada. Y finalmente llegamos a la parte final del proceso. Yo lo hago más corto para no hacerlo muy largo, pero esto llevó más o menos entre 10 y 12 meses el deterioro funcional progresivo, no fue tan rápido. Eh, y empezaron a aparecer, bueno, síntomas marcados, una dependencia total. Una anécdota que me parece interesante de este caso es recordarlo como el paciente sentía mucha vergüenza no poder ir al baño, cuando era el sostén económico de la familia, era el hombre fuerte, ¿sí? No se pierdan de ese centro, ¿verdad? Eh, que no podía ir al baño, que tenía que usar pañales, que necesitaba dependencia para todo, que comía lo poco que podía, pero tenía náuseas y le caía mal la comida, pero lo hacía para demostrar que todavía era fuerte y que podía para demostrar a los hijos y a la esposa. Y empiezan a aparecer ya elementos de confusión, elementos confusionales, elementos de agitación psicomotriz, y en periodos de lucidez, digámoslo así, había un marcado elementos de sufrimiento existencial intenso y una angustia refractaria. ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? Se hicieron las rotaciones, se cambiaron los medicamentos, se ajustaron hasta que finalmente, bueno, se, se decidió por la situación clínica, por la aparición de múltiples síntomas refractarios, la sedación paliativa del paciente. Ahí les dejo con qué fue, pero no les de hablar de eso, pero sí me importa hablar específicamente de el soporte de acompañamiento, el proceso en la toma de decisiones, la comunicación continua que tuvo el equipo, la atención espiritual y el seguimiento del duelo. Entonces, en este grafiquito quiero poner hacer un resumen de la historia para que no sea muy largo. Se hizo un diagnóstico y el proceso fue avanzando desde la intervención de los cuidados paliativos hasta el fallecimiento del paciente. Entonces, quiero analizar con ustedes la complejidad del caso. Me interrumpen, insisto, pregunten lo que quieran, estoy a la hora. Este caso es complejo para mí, es complejo para María Mercedes, es complejo para Marta, es complejo para todos, es complejo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos, recuerden lo que les dije, también nosotros estamos por algo en cuidados paliativos. No somos seres caídos del cielo que no sentimos nada, nos impacta. La crisis más importante que tenía este paciente, si bien hubo que hacer una sedación paliativa, no fueron para él los síntomas físicos, que influían por supuesto, pero básicamente lo que más afectaba a él era la crisis del rol. Él tenía un rol de ser hombre fuerte, de ser un hombre, de mostrarse ante sus hijos como el superhéroe, ¿verdad? Y además el proveedor económico. Su cabeza, vayan pensando en lo que piensa cuando yo no esté, porque se daba cuenta, y él lo hablaba con nosotros. Él nos decía, en las charlas nos decía, usted sabe que, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Y eso se asociaba al duelo anticipado, porque había un duelo anticipado intenso. Él tenía claro que el final de su vida estaba cercano, lo veía. A veces lo que no lo veía era su propia esposa, por ejemplo, o la madre. Una gran culpa, una gran culpa. ¿Por qué? Por dejar solo a los hijos. Sobre todo al final de la última línea del tratamiento, él nos decía que él estaba muy preocupado porque si esto prolongaba la vida, ¿cómo le iba a prolongar? Hasta que finalmente no lo toleró a la última línea de quimioterapia que les decía que estaba fuera de protocolo. Y también su necesidad de descansar. Él nos decía, estoy cansado, pero tengo que seguir luchando, ¿no? También eso es un rol de complejidad. La esposa, asimismo, con este conflicto con la madre del paciente, había esa, entre competencia, a ver si me entiende lo que les quiero decir, esa competencia en el cuidado.
¿Quién cuida mejor? Eso es un capítulo importante también. Generaba mucho sufrimiento existencial este paciente. Y como les decía, una escasa red familiar. El hijo menor de 4 años comprende limitalmente la enfermedad, entiende que su padre puede no llegar a estar, pero sí muestra que nota la ausencia del padre, porque el padre lo iba a buscar a la escuela, por ejemplo. Ya no lo iba a buscar hace un tiempo. Y mostraba conductas regresivas, es decir, volvía a etapas previas de la niña. La hija mayor, divina, la hija mayor, divina, comprende parcialmente la gravedad, sabe que su padre va a fallecer, verbaliza miedos, pero sin embargo, de toda esta, es interesantísimo esto porque recuerdo el caso, ella decía que sabía lo que iba a pasar y contenía a la madre y contenía al padre con 8 años. Y bueno, y lo que ya hablamos del conflicto de la suegra y esposa, que básicamente eso también nos costó mucho a la hora de tomar la decisión en la sedación paliativa, porque la decisión, la toma de decisiones compartida, había una gran tensión en el cuidado diario que recién les comentaba, esa competencia en el cuidado. Y había disputas también, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Quién va a cuidar a los niños, no? Y la complejidad ética, la dificultad para entender que no hay más tratamientos oncológicos para hacer. Un conflicto que fue muy complejo al principio, pero después rápidamente lo solucionamos y después nos hicimos un gran equipo entre el paciente y nosotros. Bueno, y entendían a los paliativos como el abandono, como me van a dejar desahuciado aquí. Hablamos muchas veces de los esfuerzos, de la adecuación del esfuerzo terapéutico, de los objetivos que teníamos, ¿sí? Y el otro tema muy importante es la elección del lugar de fallecimiento. Llegamos a hablar eso con el paciente, ¿no? Ustedes que hacen domicilio dirán, uno siempre dice que el mejor lugar, como se decía históricamente, es el lugar para fallecer el domicilio. No, la respuesta es no. El mejor lugar es donde el paciente y el entorno y el equipo puedan consensuar de la mejor manera posible. Bueno, esto ya lo hablamos, así que no los quiero aburrir. Esto también se los conté, pero de esto quiero contarles algunas cosas. Que si bien se logró buen control sintomático al principio, la ansiedad asociada al no descansar y al dolor empieza a mostrar en el equipo, y acá es el punto que quiero tocar específicamente con ustedes, agotamiento emocional por la edad del paciente y la situación de sus hijos pequeños. ¿Por qué estamos acá? Todos nos ponemos, no somos unos bloques de hielo, unos témpanos. Y una cosa que yo siempre les digo cuando conversamos en estas charlas es siempre pensarnos a nosotros como seres compasivos, pero compasivos que se nos agota la compasión y que a veces la gastamos en cosas innecesarias y nos cuidamos muy poco nosotros y somos muy poco autocompasivos. Somos superpoderosos. No somos superpoderosos. Tengo malas noticias. Para nada superpoderosos somos. ¿Cómo llegamos a nuestra casa cuando agotamos nuestra compasión en otro? Eso lo tenemos que pensar siempre. ¿Cómo llegamos a recibir a nuestros hijos, nuestra familia, a las 6, 7 de la tarde cuando llegamos de este tipo de situaciones? Y va más allá del autocuidado, es autocompasión en el término bien entendido. ¿Sí? Y el otro punto que les quería comentar es que finalmente el paciente falleció en el domicilio, acompañado por su esposa. Hubo un seguimiento del duelo, hubo un seguimiento especial al duelo, sobre todo al duelo de la hija. Y yo siempre, nunca me olvido de que la hija fue a verme después a la unidad del hospital y me llevó un regalo y me dijo, gracias por cuidar a mi papá. Muchas gracias por cuidar a mi papá. Y la hija fue la única que supo desde el principio que su papá iba a fallecer. A veces nos sorprenden las cosas de la vida. Entonces esto no es para contestar, o sí, como ustedes quieran, nos dejan algunas preguntas abiertas. ¿Cómo influye la edad del paciente? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Qué estrategia de comunicación ustedes utilizarían en este caso? ¿Qué ventajas y desafíos, ¿sí?, tenemos como que la primera valoración sea en el hospital
y la segunda en el domicilio, ¿sí? ¿Cómo digo cuáles son óptimas las visitas que tengo que hacer? ¿Cómo comunicarse con los hijos menores? ¿Cómo hablar de la enfermedad? ¿Cómo hablar del fallecimiento? ¿Qué criterios de sedación paliativa habría? ¿Cómo lo puedo diferenciar de la eutanasia si lo pregunta el paciente? Sí, María. Sí, no, precisamente abordando un poquito esas preguntas, el equipo de atención domiciliaria depende de ustedes que lo vieron cuando estuvo hospitalizado. O sea, sí tienen ustedes un planteamiento desde que lo conocieron a cómo lo iban a seguir manejando ambulatoriamente o pues en el domicilio. Perfecto. Acá eso no, eso lo hace más difícil porque no, a veces no hay una comunicación entre el equipo tratante intrahospitalario y cuando se pasa a un manejo ya domiciliario es otro nada que ver con el inicial. Y eso lo hace todavía mucho más difícil. Perfecto, María Mercedes. Eso es una de las cosas que dijimos al principio y es tal cual. Lo ideal es que sea un equipo unido y que sigamos una línea de razonamiento. Ni que hablar, ni que hablar, que la complejidad se va a las nubes si es otro equipo, es otra situación, no conoció al padre y va al paciente, perdón, en el hospital y no es el mismo equipo, es otro equipo, otras caras, otros No, y sentimientos, es otra forma de otro trabajar. tipo de equipos que están capacitados diferente, ¿ya? Porque como son los de atención domiciliaria, los ven como un nivel más bajo, entonces no tienen el entrenamiento para manejar ni el conocimiento para manejar estos casos tan complejos. Y desafortunadamente lo que yo veo y muchos vemos es que hace falta esa red de verdad y esa conexión entre el equipo que lo sacó de la hospitalización, que lo estuvo manejando y que tenía como un planteamiento a lo que de verdad se va a hacer al otro lado. Y eso en muchas ocasiones, a menos que sean grupos de atención domiciliaria muy bien armados, ¿ya? Y eso lo veo difícil. Mira, es tal cual, María Mercedes, como vos decís. La atención y cuidados paliativos tiene que ser continua, continuada. ¿Qué quiere decir esto? No es continuada cuando lo ve un equipo y lo va a ver otro equipo por decir voy a visitarlo a domicilio. Los cuidados paliativos son de calidad o no son. No se hacen cuidados paliativos a media. Porque una intervención en este caso inadecuada destruye el concepto de lo que son los cuidados paliativos. No sé si entiende lo que quiero decir. A este nivel voy. Porque no es cualquiera que hace cuidados paliativos y no es suficiente ser buena persona para hacer cuidados paliativos. Hay que ser técnicamente impecable y estudiar y formarse y volver a formarse. ¿Por qué? Porque hace la diferencia. Los cuidados paliativos en el momento final no pueden fallarle. Después aparecen pedidos de eutanasia o pedidos de cosas cuando los cuidados paliativos fallaron. Y lo que dice María Mercedes es, es algo totalmente irracional pensar que un equipo no tiene los conocimientos para este nivel de seguimiento, aplicando protocolos, por eso le contaba las herramientas que existen, para saber que este paciente es de alta complejidad y tiene que ser valorado por un equipo especializado en cuidados paliativos. Está escrito, no lo inventan ustedes, está escrito. No me basta saber solo, o, no, perdón, mejor dicho, no me basta tener buena voluntad, tengo que saber y tener expertise. Y si no sé, voy a estudiar, me voy a formar. Una de las cosas importantes que decía María Mercedes, me parece interesantísimo y que esta charla ojalá pueda servir, es que es necesario, muy necesario, una coordinación entre todos los niveles de atención. Y no es negociable, no es negociable. Son cuidados paliativos a media. Voy a otro caso, no sé si quieren comentar algo, quieren preguntar algo del caso o comenzar algo del caso. No sé cómo estoy de hora. Ah, estoy bien. Bueno, aquí Alexander está escribiendo, dice, muchas veces el equipo de cuidados paliativos en hospital ya ha establecido un nivel de confianza más profundo con los pacientes y familias
Pueden tener temor de no ser atendidos con la misma calidad. Incluso preguntan si pueden venir al hospital, si hay alguna situación que consideren que no se puede atender en la casa. Es importante reforzar también la comunicación con equipos que darán el seguimiento en casa si fuera diferente al que lo ha hecho en el hospital para poder trabajar en conjunto. Claro, Perfecto. precisamente. Y estos son desafíos que tenemos para Colombia, para Uruguay, para El Salvador, para Argentina, para Latinoamérica y para el mundo. La atención paliativa tiene que ser continua y continuada y no es negociable. ¿A qué me refiero con que no es negociable? No puede haber una dificultad en la atención cuando el proceso se viene haciendo. Yo para hablar de esta situación compleja, vamos a ponerle José, generé una confianza. Con la hija de José generé una confianza. Yo no puedo ir a atender una situación clínica compleja y terminar en sedación paliativa si es la segunda vez que me ve. O si no tengo las herramientas para hacer una sedación paliativa. Sí, Fanny, Buenas noches desde Nicaragua, mucho gusto. a Nada más Nicaragua. también quería participar en el comentario de la pregunta, ¿cómo explicarle al paciente la diferencia entre una sedación y una eutanasia? Y en este caso creo que Perfecto. cuando nos acercamos a los pacientes y al familiar y le explicamos que la eutanasia es como, en sus palabras, sería como un morir sin sufrimiento, como ayudarlo a morir pero sin sufrimiento. Mientras que la sedación paliativa lo que busca es disminuir la conciencia para disminuir el sufrimiento de un síntoma refractario, pero que en este caso nuestro objetivo no es ni adelantar ni prolongar el fallecimiento, sino que el paciente no sufra, que nuestro objetivo primordial es que el paciente disminuya su conciencia para que no sufra, pero pues que no lo estamos ayudando a fallecer. Creo que cuando los familiares tienen la confianza de hacernos este tipo de preguntas difíciles, nosotros como equipo nos podemos sentir, como, no sé cómo sería la palabra, no sé si aliviados de que estamos haciendo un trabajo de tal manera que la comunicación está fluyendo en los dos sentidos. Y eso es importante, creo yo ya, sobre todo para estas situaciones donde tanto el paciente como los familiares son muy vulnerables. Muchas gracias. No, perfecto, Gracias. gracias a ti. La confianza en cuidados paliativos es como un edificio. Se construye y se construye desde las bases. Cuando el paciente y la familia entienden que ustedes están en la misma sintonía y que están, nosotros decimos en el mismo barco, pero no sé cómo, que estamos en el mismo proceso y que estamos para ayudar, la confianza no se merece, se gana. Y ganarse la confianza de un paciente lleva tiempo. Y sobre todo al final de la vida. Las personas en general no quieren morirse y no quieren sufrir en el proceso de morir. El concepto de eutanasia, no vamos a entrar en esto porque no es la charla y no es eso, no tiene nada que ver con el concepto de cuidados paliativos. Ni son comparables, no son complementarios, no son opuestos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuidados paliativos no hace eutanasia porque hace otra cosa. Cuidados paliativos es un proceso. Entre ellos es ganarse la confianza del paciente. Eutanasia es deliberadamente aplicar una medicación para acabar con la vida del paciente y lo que busca es aliviar el sufrimiento. Cuidados paliativos se basa más en un proceso. Entonces lo que decía María Mercedes y decía Fanny recién también es muy importante. Yo no puedo hacer un proceso, no puedo llegar a un proceso si yo no tengo tiempo, no me generé la confianza. Yo no puedo hacer un edificio empezando por el último piso. Tengo que empezar por los cimientos. Y eso lleva tiempo. Pero, muy importante, expertise. Necesito formarme y formarme bien. No sé si hay alguna otra pregunta, si no paso al segundo caso para contarle otra situación que es totalmente distinta a la que vimos recién, pero van a ver que también tiene un gran nivel de complejidad. No sé, María Mercedes, tú dirás. Sí, sigue adelante. Yo creo que sí podemos Perfecto. aprovechar En el este caso segundo caso. tenemos perdón, está mal la edad, es una señora de 90 años. Es una señora de 90 años, viuda,
pensionista. Pensionista acá es una persona que no es jubilada, pero que recibe una pensión del Estado o una pensión por la vejez, o porque no tiene los años de trabajo, o por lo que sea. Y tiene un diagnóstico de una demencia avanzada, una demencia vascular, una insuficiencia eh, cardíaca crónica con una FEBI muy baja y una enfermedad renal crónica en estadio 4 y, o estadio avanzado. Y entre sus antecedentes, bueno, es hipertensa, tuvo un ACV previo, deterioro cognitivo, múltiples internaciones en el último año y una mala adherencia al tratamiento terapéutico instituido. Esta persona la conocimos con un performance status bastante baja, una dependencia total para todas las actividades de la vida diaria, episodios en el hospital de delirio hiperactivo y tenía un pronóstico porque había ingresado por una infección respiratoria baja. Se hizo el tratamiento respiratorio, una neumonía, se hizo el tratamiento antibiótico con una evolución tórpida, es decir, una evolución, nosotros decimos más o menos, se estabilizó, vamos a decirlo así, y se otorga el alta sobre todo por insistencia de la familia. Nuestra primera visita en este caso fue en el domicilio, no fue en el hospital. Y ahora van a ver por qué no fue en el hospital. Van a ver por qué no fue en el hospital. ¿Qué nos encontramos? Para no ser muy larga la historia, nos encontramos con un contexto familiar y social bastante complejo. La señora tiene 4 hijos adultos, grandes, y peleados entre ellos, con conflictos entre ellos. 2 de los hijos dependen económicamente de esa pensión de la abuela. Porque tienen un desempleo crónico. Debe pasar en Colombia, debe pasar en otros países, que a veces pasa que son generaciones de desempleados. Empiezan a ser como una familia de desempleados, que no está en lo que es el hábito de trabajo, lo que es el trabajo como concepto que tenemos nosotros. Esta pensión sostiene a los hijos y a la manutención y a los nietos. Además, los nietos, que son adultos, son personas grandes, tienen consumo de sustancias, es decir, son adictos. Cocaína, puse cocaína para que entiendan, en realidad acá se llama pasta base de coca, porque la cocaína es cara, pero bueno, no sé cómo se dice en Colombia, le puse cocaína para que se entendiera, pero en realidad no es cocaína, es algo mucho peor. No sé cómo se dice en Colombia la pasta base de coca, no sé cómo se dice ahí. Eh, Alcohol y por el consumo de sustancias también, de benzodiazepinas. También hay antecedentes de violencia intrafamiliar. Precioso, ¿no? Un panorama precioso. El domicilio muy precario y es un lugar, el estadio de conflicto, digamos. Y la primera consulta se hace en domicilio. Cuando la vamos a conocer, la señora en condiciones sumamente precarias, muy malas condiciones de higiene, con restos de alimento en la boca, ¿sí? Y ahora engancho para que ustedes entiendan un poquito el contexto. Esas infecciones respiratorias venían por aspiraciones de la vía aérea constante, pues tenía problemas de glutorio, la señora le daban de comer, ¿sí? Con falta de aire, con dignidad, la señora estaba, se los cuento para que ustedes sepan, estaba sentada en un sillón así, y la agarraban con la tenían atada como con una especie, no soga, pero como algo sostenerla para que no se cayera. Vimos qué harían ustedes si se encuentran con ese paciente, van por primera vez y la ven con todos esos síntomas. ¿Qué dicen? Tengo que hacer algo. ¿Verdad? Y ahí la primera pregunta que uno surge, ¿qué hago? Bueno, todo lo que nosotros indicamos, la familia nos dijo, no. Nada para la disnea, no nos dijo disnea porque no sabía ni lo que estaban hablando, pero nada de para la disnea, nada, ningún fármaco para la confusión, nada, nada. Es más, se enojan y nos preguntan qué hacemos nosotros ahí, quién nos mandó. Y ahí viene porque no la conocimos en el hospital. Le dieron hicieron así, vamos a decirlo así. No, familia muy conflictiva. La complejidad de este caso por muchas cosas, pero la señora no tenía ninguna voluntad anticipada. La paciente estaba fuera de sí. Además, les podría decir que era una viejita divina, porque ella, no en los episodios de delirio que estaba hiperactiva, sino cuando estaba tranquila, era una persona. Y acá está el punto 3. Hay una dependencia económica de la familia que condiciona las exigencias terapéuticas. A ver si me siguen con lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque hay una sospecha de interés económico cruzado.
como diría un filósofo contemporáneo, la gallina de los huevos de oro, ¿no? La abuela no se puede morir. ¿Qué hacemos nosotros? Estoy diciendo esto con este tono, lejos de querer juzgar la situación. Yo no estoy juzgando. Lo que sí estoy diciendo es cómo se agrega la complejidad de la indicación terapéutica. Y ante sus ojos está viendo una persona sufriente. Y hay solicitudes desproporcionadas por parte de la familia, con alimentación, ¿eh? Estamos hablando de una señora que la tenían atada porque se caía, ¿no? Con disnea, con que una cucharada de comida la ahogaba. Los hijos dicen que si usted le quiere dar opioides o le quiere dar este medicamento, lo que quieren hacer es acelerar la muerte, ¿sí? Quieren que se muera, la van a matar con esto. ¿Por qué? Porque mire, hubo acusaciones de todos los colores, había amenazas legales, ¿no? Que nos iban a denunciar y bla, 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 bla. Se dio parte al comité de bioética. Es más, yo, en este caso, una de las cosas que sugerimos fue, bueno, vamos a dar parte al abogado de la institución para que esté en conocimiento y para que le dé parte al juez de familia, porque si le pasa algo a esta señora, se puede hacer un conflicto ético, legal importante. Bueno, lo que sí pasaba es que los equipos que iba ahí se iba muy enojado, se iba frustrado, se iba enojadísimo, se iba sufriendo el equipo. Muy. ¿Por qué? Porque había una persona sufriente, se hacían las indicaciones y no se respetaban. Y cada vez que iban al domicilio era un conflicto. Incluso hubo hasta amenazas físicas. Se intentó hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, se intentó hacer múltiples reuniones con la familia, se intentó hacer un control de síntomas, se intentó poner oxígeno, se intentó hacer un manejo del delirium, se intentó hacer una designación de referente familiar. Intentamos, vamos a decirlo así para que se entienda, intentamos a ver si encontramos un referente cuerdo, vamos a decirlo así, para que se entienda. Alguien que tenga alguna noción de lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? No encontramos. Empezamos a trabajar con el equipo. Intentamos hacer un debriefing periódico para tratar de gestionar el enojo, que no es culpa del equipo que no se pueden hacer las indicaciones. Tratamos de hacer una supervisión emocional y rotar a los profesionales que estaban asistiendo. Entender de la separación moral entre la motivación económica familiar y el juicio moral. ¿Para qué? Para tratar de preservar la objetividad terapéutica. ¿Me sigue con este razonamiento? Se trató de hacer entrevistas con los familiares, se trató de explicar, hablarle a la pared. No sé cómo le dicen en Colombia, pero es hablarle a la pared. O decimos arar en el desierto. Nada. Se intentó hacer un registro documentado de consentimiento, se trató de poner en la historia clínica las objeciones familiares, sobre todo el tratamiento de opioides. ¿Qué pasó? La señora tuvo descompensaciones repetitivas, todos los tratamientos fueron suspendidos por la familia. Intentamos ir frecuentemente, pero no nos abrían la puerta en algunos casos. Empezó a haber falla multiorgánica, delirium refractario, y la señora falleció en domicilio con los síntomas no controlados. Continuaron los conflictos familiares, el equipo quedó sumamente enojado, sumamente afectado, y eso se vio en el debriefing del equipo. Por supuesto que hubo un duelo patológico, hubo dificultades legales, hubo dificultades familiares. Y en el debriefing del equipo lo que se encontró es no se hizo todo lo que debíamos. ¿Eso es justo con nosotros mismos? Aquí esta señora recibió cuidados paliativos. No. Y esto es un concepto importante que yo les quiero dejar en este caso complejo, que es, no siempre vamos a lograr llegar a todas las personas. Aunque hagamos todo bien, y eso no nos tiene que afectar, ni bajar los brazos. Estos tipos de pacientes son los que más dolor nos causan, porque vimos sufrir a alguien, teníamos las herramientas relativamente sencillas para solucionarlo, y no pudimos. Pero no depende de nosotros. Esto ustedes no se tienen que sentir con ese deber moral de que no hicieron todo lo que debían. Ahí dejo algunas preguntas de eso que estábamos conversando. Es,
cómo afecta lo económico sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué hacemos cuando no nos quieren? Esto lo agregué porque me parece interesantísimo. ¿Qué hacemos cuando no nos quieren? ¿Nos vamos? ¿Qué hubieran hecho ahí ustedes? ¿Cómo determinar las frecuencias de la visita cuando a veces ni nos abren la puerta? ¿Qué hacer cuando un paciente no tiene ninguna voluntad anticipada y cómo generar la atención del paciente? ¿El paciente merece la atención? Sí o no, pero no, la familia no nos deja. ¿Qué estrategias tenemos para autocuidarnos? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Y, y, y- y alguna reflexión? Lo que quieran, no sé, creo que estamos en hora, no sé, María Mercedes, vos me decís, yo no los quiero aburrir. No, todo está excelente. Mira aquí lo que dice, no sé quién está Medopal, dice, somos responsables del esfuerzo, pero no del resultado. Es cierto, en parte de eso, muy cierto. Hacemos todo lo posible, pero a veces no sale como nos gustaría, es cierto. Hicimos todo el trabajo lo mejor que pudimos, sí. Otra cosa es que uno no haya hecho el trabajo bien, no, pero se hizo todo el trabajo bien. Pero era al otro lado que no resonaba nada y porque tenían seriamente unos conflictos económicos ahí. Y esto, lo otro que iba a decir es que no solamente van a verlo en niveles socioeconómicos bajos, también se ve esta vaquita amarrada en estratos altos, igualito, igualito me ha tocado ver. Y duele mucho, Excelente, le duele mucho a excelente. uno como médico. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hace? Medopal es Juan Pablo Jagger, que está escondido atrás de ese Ok, nombre, que no quiere Es Juan aparecer. ok. Pablo Jagger, ya me descubriste, esto no es un... Claro, un genio. Gracias, Juan Pablo, por estar. Como Lo que estoy quieras opinar, trabajando en Juan otras Pablo, estamos cosas, en libre. me llegó el correo y ese es una, a ver, un mensaje de Enric Benito, un gran paliativista, Sí, maestro mío, siempre nos decía, somos responsables del esfuerzo, pero no del resultado. Y claramente ocurre así en lo cotidiano. A veces los resultados dependen de muchos otros factores, los cuales nosotros a veces no podemos o no tenemos la capacidad de influir por completo, a veces ni siquiera tangencialmente. Y Pero muy sin cierto. embargo, gracias, Juan Pablo. Un placer eh, escucharte siempre. igualmente. Siempre, siempre, lo que quieran me interrumpen sin ningún problema, o lo que quieran. Siempre tenemos ese nivel de exigencia sobre nosotros mismos, ese nivel de flagelamiento que nosotros tenemos, porque a pesar de todo eso, a pesar de lo que nos dice Juan Pablo, lo que nos dice Enric, lo que nos decimos nosotros, llegamos a nuestra casa y no tenemos la sensación del deber cumplido. Nos flagelamos, no hicimos lo suficiente. Y en algunos casos hasta Fernando, podemos decir, dejamos morir a la señora. correcto. Rosalía pregunta, y yo también iba a preguntar si ustedes tienen en Uruguay hay alguna ley de protección al adulto mayor, al anciano, y donde uno pudiera llegar y decir, ¿saben qué? No, entra la policía y la saquen, nos la llevamos para la clínica. Bueno, no hay una ley tan específica así, pero hay una ley de curatelas, pero por eso yo lo primero que, la segunda vez que hice, que ahí no tuve mucho la culpa, pero ahí lo segundo que yo hice cuando había esa relación fue y le di parte al abogado de la institución para que pusiera en conocimiento al juez de familia, los jueces de familia. Y lo que hacen los jueces de familia, como si fuera un menor en riesgo, lo mismo, generan una curatela, se llama así. Es decir, sacan a la señora pero la justicia no intervino. No intervino porque fallan los sistemas judiciales muchas veces, ¿no? Y sí, está protegido. Legalmente ahí entran varias figuras, ¿no? No vamos a entrar ahora, pero abandono de persona, omisión de asistencia, como mínimo, Tan- ¿verdad? Mi intención particular fue de que se procediera a nivel legal. Bueno, no tuve andamiaje, pero mi intención era, antes de que la señora falleciera, mi idea era rescatarla de la casa y pedí al abogado que hiciera ese recurso. Fracasamos con total éxito. Pero sí, la figura de protección es igual que un menor en riesgo, ¿no? Sí. Sí, El marco legal lo daba. Si un juez de familia sí, intervenía, daba la orden, la policía la podía hacer. Pero bueno, no ocurrió. Y además no se olviden de eso también. En lo económico, el agregado de la adicción en la familia es muy interesante. Porque eso genera redes muy complejas. Y dentro de esa familia de los 4 hijos había dos que estaban
más o menos, pero tienen un cierto nivel de miedo, y aunque les parezca mentira, la peor era la hija mujer, era la más conflictiva en esta situación. Entonces, eh, simplemente para contarles que hay otras situaciones que nos ponen a prueba. Entonces, cuando yo les decía al principio de la charla, yo les decía que más allá de pacientes complejos o casos clínicos complejos, son realidades complejas, situaciones complejas, y que nos ponemos a prueba en el quehacer diario y nos encontramos con dificultades. Una adolescente, por ejemplo, que rechaza una amputación, un paciente con cáncer y que tiene consumo activo de opioides, ¿cómo lo manejamos? Una petición de eutanasia en el contexto de sufrimiento existencial. ¿Cómo nos cae a nosotros, como equipo de cuidados paliativos, el pedido de eutanasia? ¿Lo abandonamos a ese paciente? En el caso que no estemos de acuerdo, ¿no? Con la eutanasia o que tengamos convicciones religiosas o lo que sea. ¿Qué hacemos con un paciente que nos dice, doctor, todo bien, ya está, pero quiero morirme ya? Quiero que me dé algo para morirme ya. Los cuidados paliativos, o nosotros, ¿qué hacemos? ¿Lo abandonamos? ¿Lo mandamos con otro doctor? ¿Ya no es digno de mi cuidado? Entonces, el otro punto que quería tocar con ustedes es cuando cuidar nos enferma. Y cuidar nos enferma. Hubo 3 fallecimientos en la unidad, en las últimas horas. Me tocaron todo a mí. Una enfermera del equipo no puede más y está llorando. Un residente o un practicante no se dio cuenta que había un deterioro del paciente y se comió un síntoma o omitió un síntoma. Lleva más de 6 meses de vacaciones. Sigo. ¿Qué hago conmigo? ¿Qué nivel de compasión yo tengo en mí mismo? Yo siempre digo lo mismo, la compasión es como la batería de un celular. Si yo me la gasto todo el día en YouTube, cuando llego de noche, llego sin batería. Tengo que reservar compasión para mí. No es que yo esté en desacuerdo con el término de autocuidado porque no es eso, pero a mí me gusta más hablar de la autocompasión, de ser compasivo con uno mismo. Ver las señales de alarma, cuando uno ya está despersonalizado. Evitar ser cínicos a veces, somatizar. ¿Le damos? ¿Le prestamos atención a esto? Entonces, para terminar y no aburrirlos más, es algunos mensajes clave que les quería dejar. La complejidad no es solo clínica, la complejidad es compleja. La dependencia económica u otros niveles de dependencia puede condicionar la obstinación terapéutica, nuestras o de los otros. Como decía muy bien María Mercedes, a veces los peores atendidos son aquellos pacientes o personas que tienen alto nivel económico y que entienden que la salud es un bien de consumo. Y como pagan, piden. Y a veces se termina haciendo grandes niveles de iatrogenia. Por ejemplo, 18 tomografías por un dolor de cabeza. Ejemplos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No solamente por los niveles económicos. La familia o el entorno puede ser un recurso o puede ser un factor de riesgo. Está en nosotros detectar eso. Siempre hablar que la planificación anticipada reduce el nivel de sufrimiento del paciente, de la familia y el nuestro, ya sabemos. Y lo que decía María Mercedes me parece espectacular. Si ustedes hicieran un proceso en el hospital y otro equipo lo ve, todo el trabajo que se hizo quedó en la nada. Y eso no tiene, voy a usar un término poco, poco académico, no tiene gollete, le decimos nosotros, pero no tiene sentido, no hay forma de que sea racional. Si un equipo conoce, un equipo lo sigue, hay que hacer lo posible y cuente conmigo para lo que necesiten en Colombia o los países que sean, en ayudarlos en lo que sea. Hay que hacer un protocolo de seguimiento de pacientes en cuidados paliativos. El cuidado del equipo y el cuidado personal, también es parte del cuidado del paciente. Y eso es un mensaje clave. Yo cuido muy lindo al paciente, pero yo no me cuido.
Y no es eso de que aquel médico que fumaba y le decía usted no fume. No estoy hablando de eso, estoy hablando de otro concepto, mucho más complejo. Estoy hablando del complejo de yo cuido, me cuido para poder tener herramientas para cuidar, que es distinto a otros conceptos. Y a mí esta frase siempre me interesa, siempre conversarla con ustedes en cada charla que damos, es la autocompasión es la clave para ser compasivos. Le dejo Y acá me como para parece el clave anexo lo para que cuando le quede. dices, me parece clave eso que dices de la autocompasión, es ese término de autocompasión, porque a veces estamos pensando en que tenemos que estar bien, sí, para el paciente, ¿no? Y que cuando nos agotamos vamos a afectar es al paciente, ¿no? Y a la familia del paciente, y cómo lo estamos tratando, cómo lo vamos a abordar. Pero muchas veces empieza, bueno, empieza por allí o no, o empieza por este lado que te voy a decir es que empieza es la agresión con el mismo equipo y empiezan a ver estos, sí, el cinismo ya no es con la familia o el paciente, sino con tu colega. Exactamente, Y entonces ahí exactamente. ya no es una sola persona que empieza a fallar, sino que son todo el equipo. Y Es termina así. siendo no un solo paciente, sino todo el paciente todos los pacientes que está viendo el equipo, porque de alguna manera pues se tocan de este falta de compasión de grupo. Es así. Sí, hay que estar ¿Por qué? atentos a eso. Porque en el fondo, nosotros nos vemos al espejo como superhéroes superpoderosos, superpaliativistas. Tenemos acá una vez la S de Superman, tenemos superpaliativista. Y que podemos con todo. Y que no nos afecta que haya un joven de 28 años muriendo enfrente a nosotros y que la hija pequeña pierda a su padre. O que haya una señora que esté sufriendo y que yo no pueda hacer nada para ayudarla porque no puedo acercarme. Yo voy a mi casa y digo, yo puedo con esto y con mucho más. Ahí está el error. Nos empoderamos equivocadamente, nos ponemos el traje de Superman o de Superwoman y lo único que hacemos es hacernos daño. Y el paciente o la situación clínica compleja que vamos a ver mañana no la vamos a resolver de la mejor manera. Eso es lo que le quiero dejar como reflexión. Les dejo los anexos simplemente para que los vean de qué me estoy hablando con las herramientas. Entonces les dejo esta frase que va muy enganchada con lo que venía diciendo María Mercedes, que es Simón Bolívar, que es su héroe nacional. Las naciones marchan hacia la grandeza al mismo paso que avanza su educación. Y esto va enganchado con lo que venía diciendo Mercedes en todo, María Mercedes en el corrido de la... No es un privilegio tener paliativistas o gente que hace cuidados paliativos formada, es un deber moral. Es inmoral atender pacientes en cuidados paliativos sin la expertise y la formación adecuada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Excelente presentación. Yo creo que a todo el auditorio le debió encantar igual que a mí. Me encanta que todos pues que un gran número de participantes hayan manifestado sus opiniones y hayan hecho preguntas. Y espero pues que esta sea la primera de muchos encuentros que tengamos de aquí en adelante. Estamos todos dispuestos a, de verdad, que siga creciendo los cuidados paliativos de calidad eh, en toda la Latinoamérica, de verdad. Muchas gracias. No sé si alguien quiera aportar algo más para cerrar. Y mira, nos fuimos bien, una horita exacta, Fernando, no estuvo tan mal, estuvo perfecto. No Bueno, sé si hay muchísimas alguna gracias. Quiero pregunta. recordarles a ustedes entrar a la página de Asocupac, ahí van a ver todos los cursos que tenemos disponibles. Próximamente hay uno nuevo de pediatría y duelo y espiritualidad. Jimena, qué pena, ¿querías intervenir? Sí, María Jimena. Sí, hola María Mercedes, hola doctora Lordoy, muchísimas gracias. La verdad, solo quería unirme desde Socupac a un gran agradecimiento al doctor Lordoy. Creo que fue una charla espectacular porque de verdad demuestra los constantes retos que estamos nosotros como paliativistas enfrentando día a día. O sea, es una labor muy bonita, pero que indiscutiblemente a veces agota, a veces cansa y tenemos que entender eso, que nos obliga a estudiar más y a crecer personal y profesionalmente.
Hay un punto único que me gustaría adicionar y es cuando la complejidad también se da dentro del mismo equipo de trabajo, tal vez por la misma negación de otros colegas. No sé cómo lo presentan allá, pero donde nosotros somos los portadores de la información real, digamos, llamémoslo, pero a veces se ve como la negativa y otros colegas mantienen una falsa esperanza de mejoría y ahí hay un choque grande y eso no, creo que lo enfrentamos a diario también. Entonces es una situación adicional a todas las que indiscutiblemente con gran conocimiento usted acaba de exponer, de verdad. Mil, mil gracias y esperamos poder contar con usted en próximos eventos y situaciones que tengamos aquí nosotros y poder colaborar conjuntamente. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación y ustedes siempre piensen una cosa. Los primeros que no nos empoderamos como especialidad somos nosotros. Los primeros que no nos la creemos somos nosotros. No sé si tengo... ¿Me escuchan? Sí, Fernando, si puedes hablar un poquito más duro. Ahora sí. Que los primeros que no creemos que nosotros somos una especialidad digna de reconocimiento somos nosotros. No, nosotros somos paliativistas. Nosotros sí tenemos la expertise. Nosotros sí estamos formados. A nadie se le ocurre en un hospital decir que tiene cuidados intensivos porque tiene una persona que le gusta los cuidados intensivos y ve pacientes que tienen criterio de cuidados intensivos. A nadie se le ocurre tener una unidad de cuidados intensivos si no tiene para poner un tubo a un paciente, para tener una adrenalina, ¿no? Sin embargo, cuidados paliativos, sí, tengo uno que hace ahí hace algunas horas, pero mitad hace medicina internista o mitad medicina de familia y la mitad de las horas la hace. O bueno, hay uno que le gusta, que hizo un curso y hace cuidados paliativos. Los primeros que aceptamos eso somos nosotros. Por tal malas noticias, por tal malas noticias, a veces los pacientes, o muchas veces, si uno adecuadamente da esas malas noticias, lo agradecen profundamente. A mí en mi otro rol a veces me ha tocado, como internista me ha tocado salvar vidas, ¿no? El agradecimiento de la gente es infinito, ¿sí? Ni que hablar. El agradecimiento de un familiar, la mirada de un familiar, los ojos, no me saco los lentes, no veo nada, me saco los lentes. Los ojos, la mirada de un familiar que agradece que hasta su ser querido lo acompañaron hasta el final con calidad técnica y calidad humana, es impagable. ¿Qué hacemos, Jimena, ahí? Nos vamos felices para nuestra casa. Hicimos las cosas bien, lo hicimos bien. Y si no nos De reconoce nuestra acuerdo. especialidad, problema de ellos. Y lo seguiremos haciendo. Y con ganas, pero siendo autocompasivos. Total. La verdad, mil, mil gracias, doctor Elordoy. Espectacular. Nos, No, pues, gracias a ustedes por la invitación, súper un chévere. honor para mí. Bueno, pues hasta una próxima reunión el próximo mes. Los esperamos a todos. Que tengan una buena noche. Gracias. Que Hasta pasen un día. luego, doctor Elordoy. Fernando, muchísimas gracias, maravillosa, maravillosa esa charla, de verdad creo que todo el mundo quedó fascinado. Gracias a Pronto ustedes por la invitación. tendremos, Que necesiten de mí, estoy a la orden para lo que necesiten. Para ir a pelearme allá, para que voy y me peleo con los... Gracias por la invitación, un honor para mí, un honor. qué Gracias. rico, no, qué rico, muchas gracias a ti por este espacio, por regalarnos tu tiempo. Juan Pablo, qué dicha verte. Me dopal. Gusto, sí. Pa- Gracias por haber enviado ese recordatorio del correo, porque dentro de todas las cosas el recordatorio ayuda mucho y me llegó en el momento preciso, así que encantado de haber Persona muy estado conectado. importante, Juan Pablo es una persona muy En buena importante. hora. Sí, Es un amigo, un fenómeno. Juan Pablo es un fenómeno. Qué lindo, Pero muchas ¿no? Y gracias ustedes por todo. con un reto muy grande, ustedes ahora en esa nueva junta directiva de la LSP. ahí estamos, Esperemos estar a la organizando. altura. Sí, haremos nuestro Qué, máximo esfuerzo. qué dicha. Bueno, yo Bien. aprovecho que estás aquí, te cuento, tenemos el próximo encuentro es con Adriana Templos, y ya para el segundo semestre programamos pues las otras 3 charlas que vamos a hacer
Le estaba contando a Fernando ahora que nos conectamos y entonces allí serás uno de nuestros invitados de honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo feliz de aprender. En realidad, uno un poco desde, yo creo también lo que decían, perdón por, digamos, por explayarme un poco, pero desde lo que significa cuidar, el cuidado y esto de aprender, de compartir de experiencias, creo que también son momentos de cuidado de uno, porque uno aprende del resto de los colegas y creo que ese es un valor que los paliativistas tenemos en Latinoamérica, donde esto no ocurre en otras especialidades y es un valor que es muy, muy significativo en nuestra especialidad. Y siento que eso nos da la posibilidad de poder compartir experiencias y que mejor compartir experiencia entre todos quienes hacemos cuidados paliativos en Latinoamérica. Claro. Sí, sí, claro que sí, Marta, tenemos que mandame un planear. mensaje, ¿Mm? mandame un mail para escuchar la charla de Juan Pablo, por favor, ¿eh? Sí, claro, 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 yo te lo mando. Tenemos ahí que sentarnos, pues, o sentarnos, bueno, sentarnos es un decir, hablarnos para planear un tema bien interesante, así como estos tres primeros para los 3 segundos del segundo semestre, ¿vale? Después, si ustedes quieren, yo les envío la presentación, lo que ustedes quieran, yo soy Sí, una mano sin problema excelente. ninguno. Muchísimas gracias. Súper. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Bueno, Nos vemos Bueno, Un pronto. que abrazo descansen. hasta grande, buenas luego, Hasta que estén noches, luego. bien. Chao. buenas Chao. noches, gracias por la invitación.